Yo he visto con mucha atención su experiencia y la verdad es que me parece muy interesante su especialización particularmente por el medio ambiente. Creo que es un tema muy relevante para toda la humanidad, ¿no? Y especialmente las nuevas generaciones, pues siento que les causa tristeza y frustración, pues la destrucción que tenemos tan acelerada, muchas veces a cambio, pues supuestamente del desarrollo y de muchas cosas que no pagan esto, ¿no? Yo quiero preguntarle dos cosas. Claro. Una es, más allá de cuestiones partidistas o ideológicas, que creo que el medio ambiente es de todos, ¿no? Y nos daña a todos, eso no tiene nada que ver. Hemos visto que ha habido pues, una destrucción importante por la construcción del Tren Maya y va a seguir habiendo muchas otras obras que impactan el medio ambiente, evidentemente. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Cómo podemos pues hacer que las autoridades realmente respeten? Porque todos los controles que se han creado de los órganos autónomos pues son para limitar el poder, el abuso, ¿no? Y aquí estamos fallando. Y esto no tiene retorno. Usted dígame qué haría desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Primer punto. Y segundo punto, ¿qué opina de las recientes reformas que hemos aprobado constitucionales esta misma semana? ¿Usted sería capaz de interponer alguna acción, alguna impugnación por la violación a los derechos humanos que hagamos desde una reforma? Muchas gracias por su respuesta. Muy amable por su pregunta, senadora. Y bueno, por lo que respecta a estas situaciones como lo que pasa con el Tren Maya, primeramente aquí, y discúlpenme que lo diga de esta manera, les reitero, soy apartidista y hablaré objetivamente. Hubo muchas violaciones a la consulta pública por parte de las personas que están allá, sobre todo los pueblos indígenas. Y es que, lamentablemente, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente sí prevé la consulta pública, pero disculpen que lo diga así, de una manera mañosa. ¿Por qué? Porque prevé que se requiere una manifestación de impacto ambiental para proyectos de cambio de uso de suelos, cambio de uso de suelo en selvas, en bosques, etcétera. Pero que la persona que esté interesada para que se le haga la consulta pública tiene que consultar la Gaceta Ecológica. Y bueno, yo a mis alumnos le pregunto, ¿tú conoces la Gaceta Ecológica? Y me dice, no, pues ¿qué es eso? Y le digo, no, y no tienes por qué conocerla, apenas te lo estoy enseñando, no te preocupes. Pero ¿tú crees que una persona que vive en Quintana Roo, que es indígena, que vive en Yucatán, se entere de que existe una gaceta? Muchas veces no tienen ni celulares. ¿Y qué hacen? O sea, imagínense a una persona de un grupo indígena diciendo, hoy es jueves, hoy van a publicar la Gaceta Ecológica, vamos a ver si hay algo que vaya a dañar mis derechos ambientales, ¿no? Pues obviamente no. Entonces, ¿cuándo se enteran? Cuando ya están construyéndose la obra. Y entonces, ¿qué hace uno? tramitas un amparo en contra de eso, porque recuerden que los tratados internacionales van más allá de lo que establece una ley general o una ley federal, ¿vale? ¿Pero qué responde Semarnat? No, espérame, yo sí publiqué en la Gaceta Ecológica que se iba a hacer un proyecto de cambio de uso de suelo, de una construcción de un tren. Sí, pero el señor jamás se enteró, nunca supo, nunca existió esa consulta pública. Pero es que yo lo publiqué y hice lo que está en la ley, sí, pero también hay tratados internacionales que disponen que la consulta pública debe ser obligatoria. Y eso lo debes de cumplir porque existe un control de convencionalidad en este país, es aceptado de las reformas del 2011, que tocando un poco a su segunda pregunta, se están transgrediendo el principio de progresividad con las reformas que se están publicando últimamente. Usted me habla de la segunda reforma, de estas reformas en esta semana. Específicamente, ¿qué? Reforma al artículo 105 y 107 constitucional. El artículo 61, fracción 1 de la Ley de Amparo,
prevé que el juicio de amparo indirecto es improcedente ¿contra qué? Contra reformas o adiciones constitucionales. Ok, de acuerdo. ¿Por qué devino esta reforma? Por una suspensión que emitió una jueza. De ahí, ¿y por qué pasó esto? Por la reforma judicial. La reforma judicial originó todo ello. Como existía un mecanismo para defender los derechos del Poder Judicial, porque recuerden que todos tenemos derechos y nos podemos defender, una jueza se atreve a otorgar la suspensión. ¿Bajo qué argumento? No está diciendo que es inconstitucional lo que es constitucional, simplemente se argumentó esto, es contra el proceso legislativo por el que estoy otorgando la suspensión, por esa razón y porque se planteó la inconstitucionalidad del artículo primero, de la fracción primera, artículo 61 de la Ley de Amparo. Fue por eso, la impugnación no fue tanto por la Constitución. De ahí se originó esto, se estudió, desde luego, lo estudiaron para ver cómo se podía modificar para que de plano ya no se pueda tramitar un amparo en contra de una cuestión a la Constitución, incluyendo el procedimiento legislativo. Entonces, mi opinión es, tenemos un principio de progresividad. ¿Qué es el principio de progresividad? Que los derechos humanos que ya tienes reconocidos se te sigan respetando, pero todavía se te sigan respetando y se eleven. Y si ya no se te pueden elevar más, pues que se te respeten tal cual como está, pero jamás algo que sea regresivo, algo que vaya para abajo. Se los digo como abogado, señores, no se los digo en el ánimo de molestar a nadie, lo digo con todo el respeto del mundo, pero es eso, se están rompiendo con ese principio de progresividad que está previsto en el artículo primero de la Constitución, ¿vale? Entonces, espero haya dado cabal respuesta.